Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Vanegas Terraza y yo les voy a explicar la técnica de Westerblot. Esta es una técnica analítica que se utiliza mucho en bioquímica, biología celular y biología molecular con el fin de detectar proteínas específicas en una muestra determinada. Es muy similar a otras dos técnicas que se denominan Southern para la detección de DNA y Northern para la detección de RNA. Sus aplicaciones, pues si hablamos de diagnóstico es muy útil para determinar enfermedades inflamatorias. También es muy utilizado para la determinación de VIH. Si bien suele detectarse a través de pruebas de inmunocromatografía o de ELISA, Westerblot se ha convertido en una técnica confirmatoria, en la que se buscan los anticuerpos anti-VIH en una muestra de suero humano y estos son transferidos a una membrana. Esto se incuba y este paso es equivalente a la incubación con el anticuerpo primario. Si es que hubiera los anticuerpos anti-VIH en el suero y luego se lava, se elimina los anticuerpos que no se unen y la membrana se vuelve a incubar con un segundo anticuerpo secundario unido a una enzima que es la que va a dar la señal, y la aparición de bandas, como podemos observar en esta imagen, indicaría la presencia de proteínas contra las cuales el suero del paciente contiene anticuerpos. Es decir, que me indicaría que mi paciente es seropositivo o es positivo para HIV. Es una prueba confirmatoria. También se utiliza como prueba definitiva para la encefalopatía espongiforme bovina, que es conocida como la enfermedad de las vacas locas, para la enfermedad de Lyme, y en veterinaria se suele utilizar para la determinación de presencia de virus de inmunodeficiencia felina en los gatos. En la investigación, pues se puede determinar los niveles de una proteína antes y después de un tratamiento, su nivel de fosforilación o alguna mutación que pudiera ocurrir en la misma. ¿Cómo se realiza la técnica? Para comenzar es necesario hablar de la preparación de la muestra. En base a esto, lo principal es disponer de una muestra. Esta puede ser un tejido, como un cerebro de rata, por ejemplo, o directamente un cultivo celular, en el que haya una buena cantidad de proteínas como para poder trabajar. Luego realizamos la obtención de la muestra, en la que vamos a utilizar, vamos a tomar la muestra y la introducimos en un buffer de extracción eh, con la finalidad de romper las células y de esta manera extraer proteínas. Se puede también realizar un lavado con PBS, desprender células en un Eppendorf, llevar a un zonificador o a un homogeneizador y luego centrifugar a 13.000 revoluciones por minuto, 10 minutos a 4 grados, obteniendo sobrenadante y dejarlo en hielo. Ahora, ¿cuál es la finalidad del buffer de extracción que nosotros colocamos? Que también puede ser un detergente, una sal o un tampón. La idea es romper o lisar las células y de esta manera solubilizar las proteínas. Se recomienda que el trabajo se realice a 4 grados centígrados y se añada antiproteasas o inhibidores de proteasas. ¿Con qué fin? Cuando nosotros rompemos células hay liberación de enzimas y estas enzimas pudieran degradar las proteínas que estamos buscando y por lo tanto nuestro resultado no va a ser correcto. Una vez que se tiene esto, se debe pasar a la reducción y desnaturalización de las proteínas, que va a romper los niveles de organización que se tienen, ya que sabemos que las proteínas tienen estadios primarios, secundarios, proteínas terciarias y cuaternarias, para que luego me sea mucho más fácil que se haga la corrida por electroforesis. Para esto se utiliza un tampón que generalmente suele ser SDS más DTT. El SDS es el dodecil sulfato de sodio y el DTT es el betamercaptoetanol, que estos tienen la función de desnaturalizar las proteínas hasta sus aminoácidos constituyentes formando una proteína lineal. Además, el DTT ayuda a romper los enlaces sulfuro y el SDS lo que va a hacer es cargar estas proteínas con cargas negativas para que así sea más fácil su traslado en la electroforesis hacia el lado positivo. El siguiente paso es la electroforesis.
La función de esta es separar, de acuerdo al peso molecular, al punto isoeléctrico o a la carga eléctrica o a los tres, las proteínas. La electroforesis más utilizada es la de SDS-Page, que es la electroforesis en gel de poliacrilamida, donde se utiliza justamente un gel de poliacrilamida y SDS, que es un tampón, que lo que hace es romper enlaces en las proteínas, las desnaturaliza y así hace que éstas adquieren su conformación primaria para que sea más fácil trabajarla. El SDS se une a las zonas apolares de un péptido, manteniendo la carga negativa que tenía al inicio y con ello la proteína mantiene su conformación primaria. Lo que se hace aquí es cargar las muestras que ya teníamos en los pocillos que hay en estos geles y luego se los somete a un campo eléctrico. Y se le añade un tampón. Este tampón suele tener tris, que tiene la función de mantener el pH, SDS, que ya dijimos que la función era la de mantener la carga negativa o cargar negativamente las proteínas, y glicina, que es un conductor de electricidad. Una vez que tenemos la electroforesis de la muestra, lo que continúa es transferir las proteínas desde el gel a la membrana de nitrocelulosa. El gel y la membrana se intercalan y se fijan firmemente entre esponjas y papel absorbente. Hay diferentes tipos o métodos de transferencia, entre los que tenemos la transferencia por difusión, que consiste simplemente en poner en contacto la membrana con el gel, más un tampón que ayuda a que se transfieran las proteínas. Luego tenemos la transferencia al vacío, que es lo mismo, pero se le añade a esto una bomba de succión, con lo que se obtiene mayor cantidad de proteínas que en el de difusión. Y la última, que se denomina la electrotransferencia, que es la más utilizada, en la que se realiza un montaje, como podemos ver en la imagen, que se denomina sándwich, que en este sándwich lo que se tiene son esponjas, papel filtro, el gel, la membrana, nuevamente papel filtro y esponja, y esto se somete a un campo eléctrico o a una corriente eléctrica y se le coloca tampón. Y luego de esta manera las proteínas lo que van a hacer por la corriente eléctrica, que suele ser hasta de 100 voltios por lo general aproximadamente, es correr las proteínas hacia el lado positivo y quedar de esta manera atrapadas en la membrana. Luego viene la coloración de las proteínas para confirmar que se haya realizado esta transferencia. Después de ello tenemos la incubación con el o los anticuerpos, dependiendo si se trata de un método directo o de un método indirecto. En el directo trabaja solo un anticuerpo primario unido a la enzima y en el indirecto hay dos anticuerpos, un primario, un secundario y una enzima. Y finalmente el revelado, que puede darse de diferentes maneras, puede ser por fluorescencia, por quimioluminiscencia, entre otros. El más utilizado es el de quimioluminiscencia, pero no es el único. Aquí podemos ver un resumen en el que tenemos la electroforesis, luego está la transferencia al papel de nitrocelulosa, la unión a los anticuerpos y finalmente la detección y visualización de las bandas. Como dije, existen dos métodos. El método directo, que consiste en que el anticuerpo primario que se utiliza para detectar el antígeno debe ir marcado con una enzima y al poner esto en contacto con el sustrato se produce una señal detectable. En el método indirecto, el anticuerpo primario sin marcar va a reaccionar con el antígeno, luego se le añade un anticuerpo secundario que está marcado con una enzima y que al entrar en contacto con el sustrato va a haber un producto detectable. Cuando se utiliza para la detección la quimioluminiscencia, mi sustrato es justamente quimioluminiscente. Este reacciona con el anticuerpo secundario que está conjugado a la enzima
y de esta manera produce una señal que se captura en una película fotográfica. Así es como se realiza la última fase, que es la llamada detección. Hay técnicas relacionadas con el Western blot. Dentro de estas tenemos el Unblotting Gel Detection, que consiste simplemente en la posibilidad de realizar la detección dentro del propio gel, sin necesidad de hacer la transferencia y el bloqueo. Con ello se puede detectar proteínas que no se transfieren bien desde el gel a la membrana. Y el Far Western Blot Detection, que lo que hace es utilizar proteínas marcadas en lugar de un anticuerpo como sonda en la membrana. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.